¿Te acordás cuando te prometieron pobreza cero? ¿Quién lo hizo? El presidente de la Nación. Vamos a escucharlo. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza. Esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta. Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. La inflación es el mayor generador de pobreza, con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Bueno, ahí está, 27.3 la pobreza. Macri cero en el sentido de que hasta ahora no ha podido con esto que prometió más de una vez el presidente de la Nación. Dijo, les pido que me evalúen por el nivel de pobreza. Es decir, yo quiero dejar menos pobres en la Argentina cuando termine mi mandato. Bueno, hasta ahora eso no se ha podido dar. No, hasta ahora no, y además incurrió incluso en una picardía, que fue llevar adelante una medición, la primera de su gestión, después de que, hay que decirlo, no había medición de pobreza en el INDEC el último tiempo, sí, y registró un valor muy alto para tratar de que la base de comparación sea esa. Aún así, esta tendencia que está teniendo la pobreza lleva a que vaya a superarse ese valor. Ayer contábamos el dato, 27,3% sí, para este semestre, que venía de 25,7% el semestre anterior. Algunos datos que llaman la atención es, por ejemplo, si tomás la región noreste del país, esta área de acá de la Argentina, el nivel de pobreza llega al 30,2%. En términos regionales, acá tomamos la más alta y la más baja, para no mostrar todo el mapa, pero la más alta es 30,2% en la región noreste del país. Y la más baja se da en la región de la Patagonia, con un 20,3%. Lo que hay que advertir, alertar, porque estos indicadores, estos datos son muy preocupantes, marcan una situación dramática. Ayer decíamos, más de 12 millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza. Así es. 800.000 se incorporaron entre el último semestre del año pasado y este primer semestre de este año. Todavía no llegó pleno el impacto de lo que pasó estos últimos meses, el impacto de la devaluación, la disparada que recién está dándose en los precios, en la canasta básica. ¿Qué quiero decir con esto? El dato del segundo semestre va a ser peor que este, algunos funcionarios ya incluso lo están admitiendo, va a estar probablemente por encima del 30%. La pobreza. La pobreza a nivel nacional. Yo estaba pensando, Agustín, mientras te escuchaba, que una de las apuestas del gobierno a su inicio fueron las economías regionales. Ajá. Es decir, el gobierno dijo, voy a apostar a las economías regionales porque de esa manera reactivo y logro bajar pobreza. Pero vos me estás poniendo región noroeste 30,2, la Patagonia 20,3. Claro, lo que pasa ¿Qué es pasó? que el gobierno incurre en un error con eso, que A ver. que tiene que ver con que el gobierno cree que devaluando le genera rentabilidad a los sectores de las economías regionales. A lo que exportan. A lo que exporta y a los sectores de economías regionales. Sí. El problema es como a la vez creen que el Estado se debe retirar ideológicamente y no Sin hacer control. nada, sin ningún control, entonces no trabaja dentro de la cadena de producción en las economías regionales. ¿Qué es lo que ocurre? Mejora la rentabilidad de las grandes agroexportadoras, las grandes empresas, que además son multinacionales, que están vinculadas directamente al negocio de acopiar y exportar. Y además Ahora, manejar los tiempos, porque ellos lo hacen cuando quieren. Obvio, y ahora eso te voy a decir, parte de por qué estamos esperando una suba del dólar tiene que ver con Claro. eso. Pero con esto digo, no se da eso que el neoliberalismo llama efecto derrame, no se da el derrame sobre los pequeños productores, que la ven pasar. La Pero rentabilidad además de se eso, concentra en pocas manos. Además de eso, esos pequeños productores se encuentran con que de repente tienen manzanas que vienen de afuera, Bueno, bananas además de eso, otro lado. Además eso, claro. además esa falta de control, además de que en la cadena productiva perjudica al pequeño productor y da que toda la rentabilidad se la genere esos que concentran el mercado, también pasa eso. Se abren todos los mercados, todo responde a la misma lógica. El retiro del Estado, la desregulación. Entonces se da Ahora, esa situación donde entran importaciones que te compiten y destruyen a la Ahora yo industria. tengo una pregunta, ¿no? Sí. Vos podés decir, yo tengo esta política, me retiro, no controlo, creo en el mercado, oferta-demanda. Si los resultados no vienen, ¿por qué insistís? Bueno, insisten en lo mismo. Yo creo que estamos en manos de
un gobierno que mira los negocios de los grandes sectores corporativos y ha perdido de vista que hay gente en Argentina, si no nos explican estas medidas, y un conjunto de tecnócratas que están convencidos de ciertos modelos económicos que funcionan como ellos creen que funcionan y que cuando la realidad no responde, la culpa es de la realidad que no se adapta a sus modelos. La lógica es esa, tiene que ver con lo mismo que está ocurriendo hoy en el Banco Central. Digo, hoy estamos presenciando un modelo teórico que desde el punto de vista académico puede resultar atractivo, pero que puesto en práctica va al fracaso. Lo vivimos en Argentina, acá te hablábamos de la tablita de Martínez de Oz. Bueno, después las consecuencias de esas medidas macroeconómicas, de política económica, erradas, creyendo que esas verdades absolutas funcionan así, cuando la realidad te demuestra que no, las consecuencias son estas. La consecuencia es una pobreza en ascenso. ¿Sabés qué pasa? Me cuesta comprender, Sí. más allá de la convicción que uno pueda tener. Yo puedo tener una convicción y decir, yo llegué, la gente me votó para hacer esto. Si a 3 años de mi gobierno lo que veo son estos resultados, cuando analizo todo el país, observo que no logré lo que quiero, me parece que inteligente Sí. y además el gobierno se jactó siempre de cuando se equivocaba, retrocedía y pedía disculpas y trataba de hacer otra cosa. Sí, pero en los hechos no funciona de esa manera. Vos fijate, digamos, todo lo que nos condujo hasta esta situación de crisis, lo único que está haciendo el gobierno es profundizando el mismo rumbo que trajo hasta acá. Vos fijate que... No, claro, por eso lo que yo te digo es que no entiendo la lógica de profundizar eso y decir que es el único camino, porque No, está convencido que es el único camino. Yo creo que están presidente. convencidos absolutamente de que es el único camino hasta que la realidad les demuestre a la vista, digo, porque vamos a niveles de conflictividad social en ascenso en Argentina, que hay que ver cómo logran contenerse a Pero medida que sabés que pasa el tiempo. eso no sé, porque el lunes tuviste una contundente movilización, Sí. el martes tuviste un contundente paro. Sí. Y la respuesta del ministro Sica Sí. fue, es lo mismo de siempre, no tenemos más respuesta que la que damos. Sí, Entonces es no, cierto. no sé. No, por ahora yo creo que el gobierno, es más, esta falta de reacción más fuerte que está viendo en la sociedad lleva a que el gobierno la subestime. Pero cuidado, porque se va acumulando de fondo esta conflictividad social, este deterioro es real, esto está ocurriendo y en Claro. algún momento se hace sentir, en algún momento se hace ver. Creo que el gobierno, mirando indicadores, números, encuestas, todavía subestima esta reacción Sí, pero cuando social. ve, por ejemplo, el aumento de la pobreza en el conurbano bonaerense, que eso es claro para cualquier gobierno. Ahí tenés un cordón Sí. que lo está pasando muy mal. Sí. Nosotros te contamos todas las semanas que cada vez hay más gente en los comedores, que los chicos a veces hacen una comida por día, que van las familias enteras a pedirse una vianda. Cuando observas eso, tenés que darte cuenta rápidamente. Pero no se está dando cuenta. Mira, te voy a dar un dato que marca esto y que además ayuda a esto que nosotros siempre marcamos acá en el programa, que es la relación entre la macroeconomía, que a veces el que nos mira parece que fuera algo ajeno, lejano, y que en realidad te impacta en lo cotidiano. Sí. El anuncio del Banco Central hace 2 días atrás, clave, más allá de las bandas, todo, dijeron que la cantidad de dinero... O sea, sin pesos. decís, Claro, ¿sí? la base monetaria, que para que se entienda fácilmente, es todos los pesos que están dando vuelta en la economía, más los depósitos en los bancos, más la plata que los bancos tienen en el Banco Central, todo lo que existe. Dicen que se va a mantener estable, quieta, sin variar, en términos nominales, o sea, en cantidad de plata. Pero la inflación es de, suponete que de acá a un año seamos conservadores, 30 y pico %. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de dinero, en términos del poder adquisitivo de ese dinero, va a caer un 30 y pico %. Entonces, ¿qué va a generar eso? Sino más pobreza. ¿Qué va a generar eso? Sino pero más está bien, recesión. pero además de eso, Agustín, el gobierno admite que vamos a tener más Claro, pobreza, bueno. admite que va a haber más recesión, Pero- admite que vamos a estar peor. Pero con el argumento pero de que un poco más adelante... marzo, suponte, que ya es lo no. que dijo Carrió. Ahora ya hablan de más adelante. Antes hablaban del junio. segundo trimestre, Ya estamos ahora en hablan, junio. claro, del segundo semestre, otra vez del segundo semestre. Pero además yo te digo, ¿por qué si insistimos por este camino? Si el Banco Central va a contraer así tan fuertemente la cantidad de dinero, si se aprueba el presupuesto del ajuste de 500.000 millones de pesos, si todo te va a empujar para abajo, ¿por qué a mitad del año que viene la economía revertiría y No, crecería? la lógica dice que no hay ninguna razón para No que hay eso ninguna suceda. razón para hoy. eso. Hoy no hay ninguna razón. Bien. Si hay algún cambio de rumbo, veremos. Hoy la situación es esta, dramática. Veremos, gracias Agustín. Me voy a hablar con Daniel Arroyo y Marcelo Ramal, que ya están aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias, El tránsito un para gusto. llegar está difícil, ¿no? Hoy, La verdad opa, que que sí. sí. Es viernes y cuesta más trabajo. Bienvenidos. Bueno, gusto. estamos haciendo o intentando analizar del dato, que a veces uno ve un número y por eso decimos que ese número significa 12 millones de personas en la pobreza, y un gobierno que te dice que va a haber más pobres, más recesión, más pronunciada, más tiempo.
Entonces la pregunta es, ¿por qué, y se las hago a ustedes, el gobierno, desde la lógica, digo, puede insistir en que este es el camino cuando los resultados hace 3 años que no llegan? Yo creo que el gobierno perdió noción de realidad, no está viendo la realidad. Tiene una idea absurda de cómo es la Argentina. Arrancó con una idea que la Argentina era soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Un modelo que iba a dejar 20 millones de personas afuera. En el medio tuvo una corrida cambiaria, en el medio aparece Trump, se va complicando y hoy lo que hace es seguir adelante con un esquema absolutamente absurdo. Ya está claro que cuando termine el gobierno de Macri va a haber más pobreza, más desocupación y más desigualdad que cuando comenzó. Que la economía va a ser más chica, que nos habremos complicado mucho y ya está claro que vamos a un flor de problemas sociales. Es evidente. No solo que hay más gente en los comedores comunitarios, que hay parate de la actividad económica, que las familias están en deuda, sino que realmente está muy estresada la sociedad, está trabado, hay un fenómeno de implosión social. Yo creo que el gobierno perdió noción de realidad, no está entendiendo qué es lo que pasa en la dinámica diaria. A ver, cuando algunos sindicalistas, recuerdo Hugo Moyano dijo el gobierno está desorientado, algunos leen en esa cosa al sector que quiere que al gobierno le vaya mal, o que son desestabilizadores, o que hablan del club del helicóptero. Pero ¿hay un sector que pretende eso o los datos claramente dicen que está desorientado, Ramal? Sí, yo creo que está desorientado en relación a sus propios intereses económicos y sociales. De hecho, si uno piensa que el primer préstamo del FMI, 15.000 millones de dólares, se lo patinó en 2 meses y medio sin lograr que el dólar no diera un salto de 24 a 40 pesos, la desorientación es evidente. Pero en este punto, en el punto de la pobreza, en el punto de bajar el salario, no está tan desorientado. Acá hay un objetivo muy claro y muy consciente del gobierno de Macri, porque en estos datos, inclusive cuando vos lo escuchás a él, como habló ayer, dijo, bueno, muy bien, aumentó la pobreza, vamos a hacer algo, a tirar alguna pequeña migaja de asistencia social. Pero estos datos están revelando otra cosa, Rosario. Cuando vos pensás que hay casi un 30% de pobreza y después decís, a ver, ¿son los desocupados? No solo. Porque ¿cuál es la tasa de desocupación? 9,6. Si tenés 30% de pobreza y 9,6 de desocupación, el otro 20% de pobres, ¿qué hace? Trabaja, tiene un salario. Es decir, que una parte de los asalariados argentinos hoy son pobres. Este es un dato terrible, porque quiere decir que no estamos en un fenómeno solo de la exclusión social, sino que tenemos a una parte de los que todos los días se levantan, van al trabajo, perciben un salario, que hoy no llegan a la línea de pobreza. Vos pensás que hay convenios, la UOM, Comercio, UOCRA, donde la línea de pobreza actual, que son 20.600 pesos, no la cobra ningún salario básico inicial, ni siquiera de medio oficial. Entonces, ese es un dato muy fuerte. El laburante es pobre. Tenemos datos de cómo evolucionó el